La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Tlajomulco es el municipio metropolitano, proporcionalmente hablando, con mayores índices de crecimiento. Y como todo crecimiento, con mayores retos y problemas económicos, sociales y políticos. A eso obedece que con motivo de las campañas de precandidatos a presidentes municipales de Jalisco, enfoquemos hoy la atención hacia el municipio de Tlajomulco, del sur metropolitano. Alberto Uribe aspira al cargo de presidente municipal y bueno, yo espero que él nos haga un diagnóstico, que nos haga una descripción de lo que es este municipio, de lo que es el municipio de Tlajomulco, porque ya le insisto, ya le ratifico. Los problemas del sur de la zona metropolitana no son fáciles, son complejos, son pesados y le voy a decir que tienen, bueno, de acuerdo con Coplaur, de acuerdo con Prodegur, tienen la perspectiva de mayor crecimiento en la zona metropolitana. Entonces, no va a ser fácil un gobierno, porque no vamos a decir que van a ir sobre miel sobre hojuelas. O no sé, Alberto, a lo mejor yo estoy diciendo una mentira del tamaño del mundo. Tienes razón que todos los radioescuchas que van ahorita por López Mateos intentando cruzar Bugambilias con la vialidad, pues de cabeza. Yo ahorita venía diciendo, híjole, me salí desde las 10 a las 8 y no voy a llegar, alcancé a llegar, pero pasar ahorita con la obra, pues evidentemente todos los que van ahí en vehículo ahorita la están sufriendo en serio. ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo terminan los dos? Yo veo que van muy rápido, las dos direcciones. Prácticamente, yo calcularé a lo que vi ahorita que pasé, que no debe tardar más de 10 días aproximadamente, ¿no? Entonces, lo que no está terminado son la parte central de los camellones, pero eso es muy sencillo y afortunadamente el gobierno de Zapopan ahí apostó al concreto porque el pavimento ya no es negocio. No. Fíjate, en el concreto nos dan entre 15 y 18 años aproximadamente de garantía, y en el pavimento pues máximo 2 años, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de precio? Bueno, en Tlajomulco, porque en otras partes vale más caro, un 15% arriba, entonces sí vale la pena. Oye, nosotros hicimos una obra en tiempo récord también, prácticamente casi en 3 semanas, que fue Ramón Corona, que le hicimos a 4 carriles y que ya conectas López Mateos con lo que es prolongación Colón. Entonces nos ha funcionado mucho mejor, tenemos que apostar ya al concreto, porque el mantenimiento de lo que es la parte de asfalto pues te vuelve loco como gobierno, y es tirar el dinero, porque en cuanto llueve una vez más se vuelve a abrir, entonces no es una buena inversión ya. Hay una cuestión, dinos aproximadamente, yo sé que depende de los sitios, del suelo, de muchas cosas, pero ¿cuánto cuesta aproximadamente 1 metro de concreto? Ahora sí me agarraste desprevenido. La verdad es que no tengo claridad del precio, tengo claridad de los números generales y sé que nos cuesta un 15% adicional aproximadamente. Ramón Corona, ¿cuánto mide? Ramón Corona debe de medir unos, ¿qué serán? ¿1 kilómetro? ¿Y ahí cuánto invirtió el ayuntamiento? No traigo el dato exacto, la verdad es que no traigo el dato exacto, pero al final, ahorita lo pido en un corte con mucho gusto, sí. Y al final me parece que la obra funcionó muy muy bien, porque ya lograste conectar. Lo que nosotros apostamos cuando llegamos a Tlajomulco hace 5 años, cuando Alfaro ganó la elección, yo era síndico municipal 2 años y 9 meses fui presidente municipal interino, y nosotros apostamos a realizar un proyecto de 9 años. ¿Por qué? Porque la tragedia de la administración pública municipal es el cortoplacismo, y no tiene que ver con el color del partido. Les pongo un ejemplo que siempre trato de poner. Sí. ¿A poco ustedes sienten que hubo continuidad entre el gobierno de Alberto Cárdenas y el de Paco Ramírez Acuña? En el de Paco Ramírez Acuña y el de Emilio, ¿no? O entre el de Aristóteles en Guadalajara y el de Ramiro. No tiene que ver con partido. Tiene que ver con construir proyectos a largo plazo. En ciudades como Estados Unidos funcionan muy bien.
en algunas ciudades europeas también apuestan a largo plazo, y es independientemente del partido que ganen, se hace una gran maqueta, se diseña hacia dónde quieres llevar la ciudad, y entonces planteas cómo va a crecer a 10 y a 20 años. Pero a ver, ¿quién, Alberto, hace esa planeación a mediano y largo plazo, municipalmente hablando? Nosotros en Tlajomulco lo hicimos. Ismael el Toro es una continuidad del proyecto a largo plazo que se construyó. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú llegas a una ciudad como Tlajomulco, en donde creció del 2000 al 2010, de 100,000 habitantes a 420,000 habitantes. Ninguna ciudad del mundo que crezca a esa velocidad crece en orden. Ahí te habla evidentemente de que hubo una gran corrupción para permitir un crecimiento tan desordenado. Y entonces los que vieron con gran miopía que había que desarrollar casitas, se les olvidó que también cuando desarrollas casas tienes que generar escuelas, tienes que generar infraestructura, tienes que llevar agua, tienes que llevar transporte público. Pues no nada más es hacer casas. Hasta panteones, por el amor de Dios, hasta hombre. Panteones, que tenemos una bronca en varias comunidades ahorita muy importante de que ya están sobresaturados. ¿Por qué? Porque llegaron muchos fraccionamientos, los pueblos tenían una planeación y evidentemente está también rebasado el tema. Entonces, ningún planteamiento para Tlajomulco que alguien te haga a 3 años es un planteamiento serio. Los planteamientos tienen que ser a 10 años por lo menos. Pero Alberto, hay una cuestión. La administración pública municipal está en manos de políticos. Dime qué papel desempeñan los técnicos en el ánimo de los políticos para lograr esa meta. Yo te puedo decir que a nuestro director de obras públicas, que fue nombrado el ingeniero del año 2014, no lo conocíamos cuando entramos a Tlajomulco. ¿Cómo lo contrataron entonces? Porque vimos su perfil, porque vimos sus condiciones, porque vimos sus características. Alfaro no conocía antes de su campaña y terminando su campaña quién fue su director de obras públicas, como tampoco conocía a su tesorero. El tesorero es alguien que, por ejemplo, había trabajado en Nueva York, había trabajado en un grupo muy importante de la bolsa en México también, y un tipo de primerísima que se llama Juan Partida, y me parece que Juan es de esos talentos que tú tienes ahí, que viene de la iniciativa privada y tampoco lo conocíamos. Yo creo que la clave es, cuando tú eres político, tienes que en algunas áreas, claro, por supuesto, invitar políticos que te ayudan a llegar ahí, pero en las áreas técnicas es innegable, no puedes bajo ninguna circunstancia poner un político, porque es un asunto de discusión técnica. Mi director de aguas, si yo fuera presidente, va a ser un técnico de primerísima, porque es uno de mis mayores problemas. El agua es un gran problema en Tlajomulco desde 3 vertientes. 1, la suficiencia de agua. 2, el tratamiento de las aguas, que es lo que estamos haciendo en Cajititlán actualmente, que vamos a tratar el 120%, es decir, vamos a tener un 20% adicional de colchón. Y, por supuesto, el tema que tiene que ver con las inundaciones. A todo el mundo ya se le olvidó, hace 10 años Tlajomulco era la principal nota de la metrópoli en tema de inundaciones. Alfaro, en los 2 años y los 9 meses que yo estuve, invertimos 80 millones de pesos en el tema. Ismael el Toro ha invertido 40 millones de pesos y quien viene tiene que invertir 50 o 40. Si el que viene no entiende la política de largo plazo, entonces no logramos resolver el tema de las inundaciones de fondo en Tlajomulco. Hoy en día tenemos 2 años que no somos la nota principal de inundaciones. Son más nota Tonalá, es más nota Guadalajara, es más nota Zapopan en materia Alberto, de inundaciones. pero de los pescados sí son nota principal. Claro que es nota principal. ¿Por qué? Evidentemente. ¿Por qué se permite una contaminación a ese grado? La popocha, que es, imagínate tú que antes los pescadores tenían la posibilidad de sacar a esta plaga y que se prohíbe porque cambiaron el tipo de redes, ese tipo de red ya no se podía usar. Imagínate qué sucedería en cualquier cuarto o en su coche que usted va si deja una rata ahí 5 años. Se va a multiplicar y se va a llenar en muy poco tiempo. Si no sacas a la popocha viva, como lo dicen los pescadores de ahí, le iban a sacar de todas maneras muerta, porque nunca la han sacado, entonces empieza a reproducir, no se lo comen ni los peces. Entonces, ese es un tema. Y el otro, evidentemente, que tiene que ver con una política donde todos estamos inmersos. El responsable de la cuenca de Cajititlán se llama la Comisión Nacional del Agua. Y ellos son los responsables de todas las políticas. Bueno, pues la Comisión Nacional del Agua creo que además tiene 4 inspectores en todo el estado. Entonces, tenemos que sentarnos siempre en mesas de diálogo. Yo el otro día tuve una reunión antes de renunciar a la Secretaría General del Ayuntamiento, en donde los tecnológicos del municipio estaban trabajando en una mesa junto con algunas personas también de la Universidad de Guadalajara y estaban diseñando cuáles son las políticas a largo plazo que tendríamos que hacer, cómo tendríamos que hacer para que fuera un sitio Ramsar
que evidentemente eso te va a generar turismo. Es una categoría que se da a cuencas como esta de buen tratamiento y buenas prácticas del agua. Entonces, la gran apuesta ahí, me parece, es evidentemente el tratamiento del 100% de las aguas. Pero si la CNA no se mete, pues nosotros vamos a cumplir nuestra parte, que tiene que ver con las aguas que entran ahí. Pero las aguas que vienen de otras cuencas o de otros lugares, ¿cómo se van a tratar? ¿Cómo vamos a hacer con esta cuenca? Es un gran estanque, Cajititlán. Y cómo al final, entre todos, logramos establecer una solución. Cuando tú tienes la complejidad de que son diferentes partidos, pues luego se arman las guerras, me parece, de colores, y eso habla muy mal en general de la clase política, la incapacidad de sentarte en una mesa, aunque tengas un color diferente, para establecer cuáles son las políticas y cuáles son las soluciones. Pero Alberto, hay una cuestión que yo creo que nos va a ubicar, nos va a poner un contexto. Cajititlán, ¿qué trascendencia, qué impacto tiene el municipio de Tlajomulco? ¿Cuántas poblaciones tiene alrededor? ¿Quién avienta sus desechos al lecho que no tiene salida? ¿Qué se está haciendo? Ahora ya me dices, pero ¿qué se ha hecho a lo largo de los años? Cuando la administración de Alfaro terminó, los primeros 2 años, 9 meses, pasó un asunto central. Se trataban aproximadamente el 70% de las aguas que estaban ya tirando en Cajititlán. Pero ¿sabes antes de que llegáramos allá a la administración cuánto se trataba? 0%. Entonces varios de los que nos critican hoy en día de cómo es posible que no se trate nada. A ver, pero Tatengo no hay... 0%. Sí conocía Cajititlán. Por supuesto conocía Cajititlán. Bueno. 0%. 0% del tratamiento de las aguas. Alberto Uribe es aspirante a presidente municipal de Tlajomulco. Está en campaña para lograr la precandidatura. En este momento precandidato. Sí, precandidato. Y luego candidato. Pero yo le voy a preguntar entonces, ¿quién depende? ¿Cuántas gentes dependen de Cajititlán? ¿Qué significa Cajititlán no solamente para Tlajomulco como municipio, sino para las poblaciones ribereñas? ¿Quién se mantiene de ahí? ¿Cuánto mide ese? ¿Qué volumen de agua tiene Cajititlán? Pero respuestas después de una pausa.